Hola, hola, preciosos y preciosas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso. Les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, su dosis diaria de chismecito, noticias de farándula y análisis profundo sobre nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a encender la pantalla con un tema que ha estado incendiando las redes sociales y las revistas del corazón, Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, el galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, está en el centro de la tormenta, y no precisamente por un nuevo romance confirmado, sino por algo mucho más jugoso. Unas declaraciones explosivas sobre el amor a primera vista. Vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar cada palabra, a diseccionar cada gesto y por supuesto, a especular un poquito. Porque sí, mis amores, Kerem Bürsin ha hablado, y lo que ha dicho ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros tantos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. ¿Será que nuestro querido Serkan Bolat de la vida real cree en el flechazo instantáneo? ¿O acaso tiene una opinión mucho más pragmática sobre el tema? Antes de sumergirnos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, no se hagan los interesantes. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de las últimas tendencias y, por supuesto, de todos los secretos de sus celebridades favoritas. Recuerden, aquí somos una gran familia chismosa, así que los quiero a todos a bordo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y su polémica opinión sobre el amor a primera vista. Agárrense que vienen curvas. Todo comenzó con una entrevista. Sí, como suele suceder, todo nace en una entrevista, en una pregunta aparentemente inocente que de repente desata un huracán de comentarios y especulaciones. En esta ocasión, Kerem Bürsin fue abordado por un periodista sobre su opinión acerca del amor a primera vista. Una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues no tanto. Porque Kerem, lejos de dar una respuesta típica y predecible, decidió sincerarse y expresar su punto de vista de una manera que, digamos, no dejó a nadie indiferente. Y aquí viene la bomba: Kerem Bürsin no cree en el amor a primera vista. Sí, así como lo oyen. El actor que nos hizo suspirar con su romance ficticio con Ander Zel en Love is in the Air, confesó que para él, el amor es algo que se construye con el tiempo, con el conocimiento mutuo, con la convivencia y la superación de obstáculos. No creo en el amor a primera vista, dijo Kerem con una seguridad que dejaba poco margen a la duda. Creo que puede haber atracción a primera vista, una conexión inicial, una chispa, pero el amor verdadero es algo mucho más profundo, algo que se cultiva y se alimenta día a día. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem se dividieron entre aquellos que lo apoyaban y entendían su postura, y aquellos que se sentían profundamente decepcionados. ¿Cómo era posible que el hombre que interpretó a un personaje que se enamoró perdidamente a primera vista, no creyera en esa misma magia en la vida real? ¿Acaso Serkan Bolat era solo un personaje y Kerem, fuera de las cámaras, es un romántico empedernido con los pies bien puestos en la tierra? Las preguntas inundaron Twitter, Instagram y hasta TikTok, donde los vídeos analizando sus palabras se hicieron virales en cuestión de horas. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, consciente del revuelo que habían causado sus palabras, decidió profundizar en su explicación. Creo que romantizamos demasiado la idea del amor a primera vista, continuó. Nos dejamos llevar por la idealización, por la fantasía, y olvidamos que las relaciones reales requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Y ahí fue cuando muchos empezamos a entender su punto. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos enamorado perdidamente de alguien a primera vista y luego nos hemos dado cuenta de que esa persona no era en absoluto como la imaginábamos? ¿Cuántas veces hemos confundido la pasión y la química inicial con amor verdadero? ¿Cuántas veces la imagen idealizada que creamos en nuestra cabeza, alimentada por películas románticas y novelas azucaradas, choca brutalmente con la realidad? Kerem nos invita a romper con ese espejismo y a ver el amor con ojos más críticos y realistas. Kerem, con su franqueza y honestidad, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la diferencia entre la atracción física y la conexión emocional, sobre la importancia de conocer a la persona que tenemos enfrente antes de entregarle nuestro corazón por completo. Nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la perfección,
sino en la aceptación de las imperfecciones del otro, en la capacidad de crecer juntos y de superar los obstáculos que se presentan en el camino. Pero, ¿qué hay detrás de esta postura tan pragmática de Kerem Bürsin? ¿Acaso alguna experiencia personal lo ha llevado a desconfiar del amor a primera vista? Algunos rumores apuntan a que su ruptura con Hande Erçel tuvo mucho que ver con la idealización de la relación por parte de los fans, con la presión mediática y con la dificultad de mantener una relación real en medio de tanta fantasía. La intensidad del escrutinio público, las constantes comparaciones con sus personajes en la serie, la exigencia de perfección que se les imponía como pareja, pudieron haber erosionado los cimientos de su relación. Quizás Kerem aprendió de esa experiencia que el amor real se construye en la privacidad y en la autenticidad, lejos de los reflectores y las expectativas ajenas. No olvidemos que su romance fue seguido al detalle por millones de personas en todo el mundo, que cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y diseccionada hasta la saciedad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a capa y espada su relación, pero también donde se criticaba y se juzgaba cada paso que daban. Tal vez Kerem aprendió por las malas que el amor verdadero no se encuentra en las portadas de las revistas ni en los comentarios de Instagram, sino en la intimidad y la autenticidad de la pareja. Otros, en cambio, creen que la opinión de Kerem simplemente refleja su personalidad madura y realista. El actor, que ha demostrado ser una persona inteligente, reflexiva y con los pies en la tierra, podría estar simplemente expresando su forma de ver el mundo, su visión del amor y las relaciones. Es un hombre que ha viajado por el mundo, que ha vivido experiencias diversas y que ha aprendido a valorar la importancia de la conexión genuina y profunda. Para él, el amor no es un cuento de hadas, sino un compromiso real que requiere trabajo y dedicación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Kerem Bürsin han generado un debate interesante y necesario sobre el amor a primera vista. Un debate que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a analizar nuestras experiencias pasadas y a reflexionar sobre lo que realmente buscamos en una relación. ¿Buscamos una fantasía o una realidad? ¿Buscamos la emoción del momento o la estabilidad a largo plazo? ¿Buscamos un príncipe azul o a un compañero de vida? Y es que al final del día, el amor es un tema complejo y subjetivo. No hay una fórmula mágica ni una respuesta correcta. Cada persona tiene su propia definición del amor, su propia forma de experimentarlo y su propia manera de encontrarlo. Algunas personas creen firmemente en el flechazo instantáneo, en la sensación de conocer a alguien desde siempre, en la conexión inexplicable que surge al instante. Otras, como Kerem, prefieren construir el amor poco a poco conociendo a la persona, compartiendo experiencias y superando obstáculos. Tal vez Kerem Bürsin no crea en el amor a primera vista, pero eso no significa que no crea en el amor. Simplemente tiene una visión diferente, una visión más realista y pragmática, pero no por ello menos válida. Él mismo ha declarado en otras ocasiones que valora la honestidad, la lealtad y la comunicación en una relación. Busca a alguien con quien pueda ser él mismo, con quien pueda compartir sus sueños y sus miedos, con quien pueda construir un futuro juntos. Y es que, como dice el dicho, para gustos, los colores. Y en el amor como en los colores, cada uno tiene sus preferencias y sus propias experiencias. Lo importante es ser honesto con uno mismo, ser fiel a nuestros sentimientos y buscar aquello que nos haga felices, ya sea el amor a primera vista o el amor construido con el tiempo. Lo fundamental es no dejarse llevar por las expectativas ajenas, no conformarse con menos de lo que merecemos y no tener miedo de expresar nuestros sentimientos, sean cuales sean. En resumen, mis queridos chismosos y chismosas, Kerem Bürsin ha desatado la polémica al confesar que no cree en el amor a primera vista. Sus palabras han generado un debate interesante sobre la naturaleza del amor, sobre la diferencia entre la atracción y la conexión, y sobre la importancia de conocer a la persona que tenemos enfrente antes de entregarle nuestro corazón. Nos ha recordado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un compromiso real que requiere trabajo, dedicación y, sobre todo, mucha comunicación. Hemos analizado sus declaraciones, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de su postura y hemos reflexionado sobre nuestras propias creencias y experiencias en el amor. Y es que al final del día, el amor es un tema complejo y subjetivo, en el que cada uno tiene su propia opinión y su propia manera de experimentarlo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por compartir sus comentarios y por formar parte de esta gran familia chismosa. Son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión.
¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Han tenido alguna experiencia que los haya hecho cambiar de opinión? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema tan polémico. ¿Están de acuerdo con queremos o son de los que creen en el flechazo instantáneo? No se corten y cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Y pronto tendremos un sorteo sorpresa para los suscriptores. Así que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás se construye con el tiempo. Ustedes deciden.